Increíble transformación, mecánico pobre cumple reto improbable y revela un sueño extraordinario. Miguel se encontraba en su taller, rodeado de herramientas y piezas de automóviles, cuando la vida, en su forma más inesperada, decidió presentarle un desafío que cambiaría la narrativa de su existencia. A los 34 años, era un hombre de honor, conocido en el pequeño pueblo por su destreza mecánica y su bondad absoluta. Sin embargo, la presión de cumplir las expectativas de su madre recaía pesadamente sobre sus hombros. Ella siempre había soñado con un futuro más brillante para él, un futuro que él mismo apenas podía visualizar. Cada día, el aroma a aceite en su taller se entrelazaba con sus pensamientos de frustración. Ese día, un grupo de estudiantes de ingeniería, encabezados por una joven entusiasta llamada Valentina, entró en su refugio. Sus ojos se iluminaban al ver cómo Miguel transformaba piezas viejas en máquinas relucientes. Valentina no solo admiraba su trabajo, veía en él a un hombre cuyo potencial iba más allá de lo que él mismo podía imaginar. Las conversaciones con ella se convirtieron en un bálsamo para Miguel, creando una chispa de esperanza que lo hizo sentir vivo de nuevo. Pero todo cambió cuando Valentina lo retó a una competencia de innovación automotriz. El premio, una beca que podría cambiar el curso de su vida, pareció al principio un sueño irrealizable. ¿Cómo podría un mecánico de escasos recursos competir con futuros ingenieros que habían sido preparados para la grandeza? Mientras se preparaba para el concurso, Miguel se enfrentaba a más que solo desafíos técnicos. Los murmullos del pueblo comenzaron a hacer eco en su mente, lleno de desdén y escepticismo. Solo un mecánico, nunca será más que eso, resonaban en su cabeza. Con cada tornillo que ajustaba, la presión aumentaba. Su familia dependía de él, y su mayor temor era decepcionar a su madre, que aún creía que él merecía más que ese taller polvoriento. La dualidad entre su deseo de triunfar y su compromiso con su familia lo consumía. Cada día, se preguntaba si debía atreverse a soñar. La angustia lo mantenía despierto por las noches, la respiración irregular y el corazón acelerado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la presión del concurso se tornaba asfixiante. Miguel se sintió abrumado al enfrentarse a un panel de jueces expertos, llenos de expectativas. La última fase del concurso era brutal, las críticas se sentían como cuchillos en su pecho. Una noche, mientras revisaba antiguos documentos en la casa de su abuela, una revelación lo golpeó. Su familia llevaba generaciones luchando por sus sueños, mecánicos que nunca abandonaron su pasión, a pesar de los fracasos repetidos. Esa historia de resiliencia le provocó una intensa emoción. Aunque su abuela había trabajado duro, él sabía que era su momento. La noche previa a la presentación, Miguel sintió el peso del mundo sobre él. Su esbozo innovador brillaba en la mesa, pero en su mente la preocupación por su familia lo asaltaba. ¿Debía arriesgarlo todo por un futuro incierto? Justo allí, sintió que el sueño de su madre y el suyo propio colisionaban, dejando una herida abierta. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar sin traicionar sus valores? La angustia de la decisión lo consumía. Su historia estaba en juego, y el instante de la verdad se acercaba. La mañana del concurso amaneció brumosa, como si el cielo compartiera las dudas que Miguel había estado cargando en su pecho. Mientras se preparaba, 1.000.000 de pensamientos asaltaban su mente. ¿Era este el instante de su vida? Aún con la mirada fija en el proyecto que había trabajado con tanto esfuerzo, la voz de su madre resonaba en su mente: nunca te conformes con menos. Esa frase lo empujaba, pero también lo llenaba de miedo. Cuando llegó al concurso, la tensión era palpable. Estudiantes y profesionales, cada uno con sueños y aspiraciones, estaban reunidos para demostrar su valía. Miguel se sintió como un intruso en este mundo ausente de su familiaridad.
Su corazón latía con fuerza mientras contemplaba las innovaciones impresionantes que sus competidores habían creado. Una máquina articulada que podía ensamblar piezas con precisión milimétrica, un motor ecológico que funcionaba con desechos, entre otros, mostraron lo que el ingenio humano podía lograr. Mientras su turno se acercaba, la ansiedad lo envolvía, atrapándolo en un torbellino de inseguridades. La crítica de los jueces se hacía eco en su mente. La idea de que su esfuerzo no fuera suficiente lo paralizaba. Se preguntó si su sueño realmente valía la pena. Pero, en el fondo, un destello de determinación comenzó a prenderse. Nunca antes se había enfrentado a un desafío así, y tenía que demostrar que, más allá de ser un mecánico, era un innovador, un creador. Cuando finalmente llegó su momento, subió al escenario temblando. Sus manos, aún cubiertas de grasa de su taller, sostenían el prototipo que había concebido, un sistema de propulsión híbrido que combinaba la eficiencia energética con la facilidad de mantenimiento. De repente, el miedo se transformó en una voz clara en su interior: esto lo hice yo. ¿Puedo hacerlo? La presentación comenzó. Explicó con pasión la visión que había dado origen a su proyecto, sus ojos reflejaban una mezcla de nervios y entusiasmo. Mientras hablaba, notó que varios de los asistentes comenzaban a mostrar interés genuino. Sin embargo, la reacción del jurado fue mixta. Uno de los jueces, un ingeniero veterano conocido por su carácter crítico, planteó dudas sobre la viabilidad de su diseño. ¿Realmente crees que esta idea puede competir con proyectos que han sido perfeccionados por gente con recursos ilimitados? Miguel sintió que el aire le faltaba. El sudor le cubría la frente. Aquí estaba, cuestionado de frente, sin más escudo que su pasión. Se tomó un segundo para reestructurar sus pensamientos. En medio de la presión, su mente recordó las palabras de Valentina: no dejes que el miedo te detenga. Respiró hondo, se mantuvo firme y, con una voz más segura, respondió. Relató no solo el proceso de creación detrás de su diseño, sino también la historia que había inspirado su trabajo, la lucha de generaciones de mecánicos que habían persistido en sus sueños a pesar de los obstáculos. Las palabras fluyeron, cargadas con emoción y propósito, atrapando la atención del público. Claramente, había algo valioso en su experiencia. La conexión que había encontrado entre su legado familiar y su propio deseo de innovar comenzó a formar un vínculo que iba más allá del mero producto físico. En ese momento de revelación, Miguel se percibió a sí mismo no solo como un mecánico, sino como un soñador, capaz de soñar en grande y de desafiar las expectativas. Sin embargo, la celebración de su pequeño triunfo interno se cortó abruptamente cuando el jurado anunció que tendrían que deliberar. En sus corazones, había instantes de duda, pero también de revelación. ¿Realmente había demostrado suficiente? El mismo pánico que lo había acompañado desde el inicio no lo abandonaba, había dejado atrás el miedo para emerger como un verdadero innovador. La incertidumbre invadió su espíritu mientras se alejaba del escenario. Las preguntas sobre su futuro lo invadían, y en sus entrañas sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Conseguiría lo que siempre había anhelado? Mientras se perdía en el bullicio de la multitud, una profunda reflexión le atravesó la mente. Estaba cerca, sintiendo que, sin importar el resultado, había comenzado a redescubrirse como profesional. Todo su proceso de transformación lo había llevado a este punto crucial, un nuevo capítulo donde se abrazarían tanto sus fracasos como sus éxitos. El momento de la verdad había llegado, y Miguel debía prepararse para enfrentar las decisiones que definirían no solo su carrera, sino también su identidad. A medida que se alejaba, una nueva pregunta surgía en su mente: ¿estaba listo para aprovechar las oportunidades que aún podían presentarse, o sería el miedo el que lo dominaría nuevamente? La sala, ahora un ecosistema vibrante de voces y murmullos, se tornó un paisaje donde la incertidumbre se entrelazaba con la expectativa. Mientras los jueces deliberaban, Miguel se permitió respirar profundamente. El aire frío le caló los huesos, dándole una pequeña sacudida de alerta. Se imaginaba el camino que había recorrido, largas noches en el taller, la fatiga acumulada y, sobre todo, los momentos de autocrítica en que se preguntaba si realmente sus sueños eran suficientes. Afuera, una brisa suave contrastaba con el calor que rebosaba en su pecho. Necesitaba claridad, y eso lo llevó a un rincón solitario, donde enfrentó su reflejo en un cristal empañado.
Observó su rostro cansado y las manchas de grasa que aún permanecían en sus manos. En ese momento, se dio cuenta de que no eran meras marcas del trabajo duro, sino símbolos de su perseverancia, de su deseo ardiente de no rendirse. Cada mancha contaba una historia, cada duda superada contribuía a su crecimiento. Vagó a través de su mente, reconstruyendo momentos decisivos, el día en que su madre, con una sonrisa que irradiaba orgullo, lo llevó por primera vez a un taller. Aquella chispa de curiosidad se había transformado en su pasión, aquel niño que jugaba con tuercas y motores ahora se encontraba en un umbral, evaluando lo que había construido. Miguel se sintió invadido por una claridad que nunca había experimentado antes. Esa sensación lo llevó a recordar las palabras de Valentina y entendió que no debía buscar la validación externa, su verdadero desafío era conseguir la aprobación más crítica, la de sí mismo. Decidido a no dejar que el miedo le robara su poder, Miguel se concentró en las lecciones que había aprendido a lo largo del camino. La creatividad provenía de los fracasos, y había abrazado esos fracasos como oportunidades disfrazadas de tropiezos. No era solo un mecánico que aspiraba a ser innovador, era un innovador que había vivido y dejado su huella en cada error cometido. Al regresar al salón, la mirada de su madre resonó en su mente. Ella siempre había creído en él, animándolo a romper los moldes y desafiar estereotipos. Con una nueva convicción, Miguel recorrió la sala mientras esperaban el fallo, buscando a los rostros que lo habían escuchado hablar apasionadamente. Su corazón palpitó al reconocer que había más que una simple competencia en juego, significaba ser la voz de aquellos que, como él, llevaban un fuego interno que la sociedad no siempre validaba. A lo lejos, un grupo de jóvenes discutía animadamente sobre las innovaciones que habían visto. Una parte de él deseaba unirse a sus conversaciones sobre tecnologías de vanguardia, pero recordó que su propuesta era válida y que su historia merecía ser escuchada. Reafirmar su identidad fue liberador y lo incitó a pensar en su papel dentro de ese ecosistema. Cuando el jurado finalmente se dirigió al escenario, la tensión volvió a crecer. Miguel se acomodó en su asiento mientras contemplaba el tablero de jueces. ¿Sería su discurso lo suficientemente impactante para conmover? Sin quererlo, los recuerdos de pequeños fracasos empezaron a desvanecerse, llenándolo de un nuevo propósito. No podía cambiar su pasado, pero sí moldear su futuro. El nombre del ganador resonó como un eco en su mente. Al escucharlo, sintió una oleada de emoción, no era él. Sin embargo, un fuego nuevo se encendía en su interior. No necesitaba una victoria hoy, lo que conocía en su corazón era que había comenzado algo aún más trascendental que un mero concurso, un camino de autodescubrimiento y autenticidad. Apresuradamente, tomó una decisión. No se dejaría vencer, volvería a levantarse más fuerte. Consciente de que tenía mucho que aportar, planeaba convertir cada duda en un trampolín. Mientras se alejaba de la sala, con un corazón recargado y una mente clara, un nuevo y poderoso deseo creció en él. No solo quiero innovar, quiero liderar el cambio, pensó. Miguel entendió que la batalla no solo era recibir recompensa, sino derribar las barreras que sentía en su pecho. Siguió caminando con firmeza, convencido de que sus próximos pasos ya no se basarían en el miedo, sino en una visión clara de lo que estaba por venir. Pero, en medio de esta revelación, una inquietud surgió en su mente. ¿Qué desafíos lo esperarían en este nuevo viaje? ¿Tendría la fortaleza para transformar cada tropiezo en una lección? La respuesta estaba escondida en el horizonte. Miguel avanzó por la calle, sus pasos resonando en la soledad de su entorno. El eco de su reciente fracaso aún retumbaba en su mente, pero no había tiempo para lamentaciones. Cada minúscula parte de su ser estaba decidida a convertir la decepción en energía creativa. Sabía que el mundo a su alrededor no iba a cambiar por sí mismo. Él debía ser el protagonista de su historia. La idea de liderar, de ser un agente de cambio, comenzó a tomar forma en su mente. Miguel pensó en lo que realmente quería crear. Algo que no solo reflejara su esencia, sino que también desafiara las expectativas de aquellos que habían puesto en duda su camino. Su mente se llenó de imágenes de talleres adecuados, de herramientas de última generación y de personas que creían en la innovación como él lo hacía. Pero todavía existía una barrera, como comenzar. Mientras caminaba hacia su taller, la sensación de rendición se desvaneció.
En su lugar, emergió una chispa de determinación. Comprendió que su verdadero reto no se trataba solo de inventar algo tecnológico, sino de construir una comunidad donde otras voces pudieran encontrar su espacio. Se dio cuenta de que podía compartir su viaje, no como un mecánico solitario, sino como alguien dispuesto a conectar con otros soñadores. Al llegar a su taller, se sentó en su banco de trabajo, el olor a aceite y metal familiar llenando sus pulmones. En ese ambiente, sus dudas comenzaron a disiparse. Tomó un cuaderno y empezó a dibujar ideas. No solo para nuevos proyectos mecánicos, sino para una plataforma donde pudiera compartir sus aprendizajes y errores. Se imaginó hablando ante un grupo de jóvenes aspirantes, mostrándoles que cada fallo era una lección a abrazar. Pasaron horas mientras su mente fluía con planes, hasta que un grito en su interior lo detuvo. ¿Y si no tienes recursos para lograrlo? Le dio un parpadeo a la voz negativa que emergía de su inseguridad, pero en lugar de dejarse vencer, se armó de coraje. Eran sus limitaciones, no las de otros, las que definirían el alcance de su ambición. Decidido, empezó a buscar soluciones. Llamó a un viejo amigo, Javier, que había trabajado con él en el taller. Estoy pensando en iniciar un curso gratuito de mecánica para jóvenes. ¿Te gustaría unirte? La idea, al pronunciarla, sonaba emocionante. Javier, entusiasmado con la propuesta, no solo aceptó, sino que ofreció su red de contactos. Miguel comenzó a establecer un plan más concreto. A cada paso, su confianza crecía, sentía la transformación tomar forma. Armar un curso no solo significaba compartir conocimientos, sino crear un espacio donde otros pudieran aprender a no rendirse. Esa noche, mientras el sol se ocultaba y la luz tenue del taller creaba sombras danzantes, Miguel sabía que estaba construyendo algo más grande que él mismo. La visión de un cambio auténtico comenzaba a delinearse. Contó los días hasta el lanzamiento, y con cada uno, su propósito se reforzaba. Sin embargo, aún había obstáculos. La preocupación por si la gente respondería a su llamado lo mantuvo despierto algunas noches. Debía encontrarse con la realidad de su vulnerabilidad y preguntarse, ¿qué lo haría diferente de todos esos talleres que habían fracasado antes? Esta inquietud lo llevó a indagar en su interior, buscando nuevos caminos para conectar con aquellos que necesitaban inspiración. El día del lanzamiento llegó y la presentación fue un torrente de emociones. Aunque había advertido un par de vacilaciones, la energía vibrante de los jóvenes en el taller lo indescriptiblemente animó. Con cada interacción, Miguel comenzó a ver no solo el impacto de su iniciativa, sino también a vislumbrar el significado más profundo de su viaje. Pero al final de esa jornada, mientras los jóvenes se dispersaban con sonrisas e ideas frescas, una pregunta lo atravesó con claridad. ¿Realmente estaba listo para el crecimiento que esto podría traer? A medida que observaba a su alrededor, sintió que había abierto una puerta hacia algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Con el corazón latiendo en anticipación, se preguntó qué sorpresas, desafíos y aprendizajes le esperaban detrás de esa nueva realidad. Miguel se sentó en su banco de trabajo, la luz del taller bañando su rostro con un tono cálido y reconfortante. A pesar de la energía que había sentido durante el lanzamiento, una sombra de duda persistía en su mente. La efervescencia de la jornada le había mostrado que había abierto un camino, pero también le daba miedo saber en qué dirección lo llevaría. Lo que más lo inquietaba no era la falta de profesionales experimentados en su equipo, sino la responsabilidad que conllevaba inspirar a otros. La idea de cometer un error que pudiera afectar a esos jóvenes lo paralizaba. Necesitaba cimentar su confianza en un enfoque estructurado, un método que lo llevara a ser el líder que anhelaba ser. Decidido a no dejar que esas sombras se adueñaran de su mentalidad, empezó a investigar técnicas de enseñanza. Buscó seminarios en línea, libros sobre educación y mentoría, y hasta se inscribió en un curso de pedagogía diseñado para adultos. Para su sorpresa, cada nuevo aprendizaje no solo ampliaba su arsenal profesional, sino que también iluminaba partes de su carácter que creía inexploradas. Un particular enfoque de la pedagogía lo tocó profundamente, la idea de enseñar desde la vulnerabilidad. Comprendió que su camino no hubiera sido el mismo sin cada tropiezo y error. Compartir sus fracasos honestamente podría conectar de manera más profunda con sus estudiantes.
Así que esa noche, volvió a sentarse en su banco, esta vez con un propósito renovado, decidido a construir un currículo que incluyera lecciones sobre la imperfección y el valor del aprendizaje a partir de los errores. Mientras sus ideas florecían, Miguel sintió que se liberaba de una presión interna. Cada conexión que establecía con sus jóvenes estudiantes era un recordatorio de su propio viaje, y en cada taller, en cada conversación, comenzaba a vislumbrar un impacto aún más amplio. Sin embargo, una parte de él todavía se debatía con la idea de éxito, le resultaba difícil diferenciarlo de la validación externa, especialmente ante la posibilidad de convertir su iniciativa en un negocio rentable. Un día, después de una de sus sesiones, recibió un mensaje inesperado de Javier. Miguel, tenemos una reunión con un grupo de empresarios que podría estar interesado en financiar tu proyecto. Pero tengo que ser honesto contigo. Algunos verán el curso como una simple oportunidad de inversión. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esa posibilidad de financiamiento también traía consigo la presión de adaptarse a expectativas ajenas. La noche anterior a la reunión, sus pensamientos fueron un torbellino. ¿Podría permitir que otros definieran el propósito de su proyecto? ¿Tenía el valor de sostener su visión a pesar de presiones externas? En su interior, Miguel sabía que había llegado el momento de confrontar su dilema, sacrificaría su autenticidad por lo que podría parecer un éxito económico. El día de la reunión, al entrar al salón, sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Las miradas de los empresarios rivales brillaban con un halo de expectativa. Miguel, sin embargo, había decidido dar un giro a su presentación. No solo hablaría de mecánica, sino que compartiría su historia y la visión amplia de un cambio a través del aprendizaje genuino. Sabía que ahí, en ese salón, se definiría su auténtico rumbo. Mientras comenzaba a exponer, Miguel se dio cuenta de que tenía el poder de forjar su camino, un paso a la vez. La voz de su pasión resonaba más fuerte que las dudas y críticas pasadas. Sin embargo, mientras hablaba, no podía escapar de la intensa mirada de uno de los inversores más poderosos de la sala. Sus ojos lo escrutaban, y en cierto punto, parecieron desafiarlo. La tensión en la sala iba en aumento, un silencio pesado que presionaba sobre los hombros de Miguel. Todo se reducía a ese instante. ¿Sería capaz de mantenerse firme ante la posible tentación de comprometer sus valores? Al terminar su presentación, el empresario se levantó. Miguel retuvo el aliento, consciente de que la respuesta que recibiría podría cambiar el destino de su curso y, posiblemente, su propia transformación. Todas las miradas estaban fijas en él, y la incertidumbre envolvía el aire de la sala. ¿Qué decidiría? La próxima respuesta no solo determinaría su futuro profesional, sino que podría marcar la dirección de su vida misma. El empresario dio un paso al frente, su presencia imponente llenó el espacio. Miguel sintió cómo las miradas se intensificaban, cada par de ojos buscaban respuestas que aún no tenía. La voz del hombre cortó el silencio como un cuchillo afilado. Tu presentación fue singular, Miguel. Pero miro a los jóvenes que te rodean, y la evolución de este proyecto dependerá de su impacto en la industria. No me malinterpretes, pero debo ser claro, necesitamos resultados, y los necesitamos pronto. Miguel experimentó una oleada de ansiedad mientras el empresario continuaba, perfilando el futuro de su propuesta entre cifras y expectativas frías. Sus palabras resonaron dentro de su mente, creando un eco que desdibujaba su visión inicial. Necesitaba reafirmar su propósito y recordar la razón que lo había llevado hasta aquí. Permíteme ser honesto, replicó Miguel, elevando el tono de su voz para hacerse escuchar. Este curso no se trata solo de mecánica, sino de cultivar la curiosidad y la pasión en quienes están aprendiendo. Muchos de mis estudiantes vienen de entornos difíciles, y si no cambiamos nuestra aproximación, corremos el riesgo de perder más que solo una inversión. El empresario frunció el ceño, su expresión mostraba escepticismo. Miguel comprendió que estaba ante la zorra que había decidido desafiar a un león. Sin embargo, la determinación crecía en su interior, una chispa de resolución que había encontrado en su viaje de autodescubrimiento. Su presentación era más que un simple proyecto, representaba un legado. Entiendo los riesgos comerciales, continuó Miguel, pero he visto con mis propios ojos cómo un enfoque auténtico puede cambiar vidas.
Invertir en este proyecto es también una inversión en el futuro. No busco solo números, sino un impacto significativo en esta comunidad que podría hacer vibrar la industria. El silencio en la sala se tornó palpable. Una combinación de curiosidad y temor a fracasar pesaba en el aire. El grupo de empresarios, que había llegado a evaluar una mera posibilidad de negocio, ahora enfrentaba algo más complejo, una promesa de cambio genuino que desafiaba sus expectativas y apalancaba sus valores. Iban a permitir que una visión fresca insuflara vida en un ámbito estancado. El empresario, tras un parpadeo tenso, comenzó a hablar nuevamente. Es un riesgo, y debo consultarlo con mis socios. Sin embargo, valoro tu pasión aquí expuesta. No hubo aprobación, pero sí una apertura que Miguel no esperó. El enfrentamiento había marcado un punto de inflexión. Al salir del salón, se sintió ligero, consciente de que había tomado una elección profunda. Había defendido su visión y, sin ser el líder perfecto ni tener todas las respuestas, se permitió ser auténtico. Esa autenticidad se traducía en confianza, un regalo vital que podía transmitir a sus estudiantes. Volviendo al taller, comenzó a visualizar nuevos proyectos, nuevas sesiones que liberaran más de la energía creativa que había cosechado. Su mente estaba atenta a cada rincón, cada oportunidad que emergía de la idea de infundir inspiración en otros. A medida que comenzaba a esbozar nuevas lecciones, su teléfono sonó nuevamente. Era Javier. Miguel, hay algo más que necesitarás saber sobre esa reunión. La voz de su amigo transmitía una inquietud que lo hizo detenerse. ¿Qué más podría complicar su camino al éxito que ya había empezado a redefinir? La tensión se deslizó nuevamente por su espalda como un escalofrío siniestro, y Miguel se preparó para lo inesperado. La carrera hacia la definición de su propósito apenas comenzaba, y cada revelación podría cambiarlo todo. ¿Qué desafíos adicionales se interpondrían entre él y su sueño extraordinario? Miguel respiró hondo, sintiendo cómo su corazón aceleraba con cada campanada de incertidumbre. La voz de Javier seguía resonando en su mente, un eco inquietante que lo mantenía en vilo. Este era el momento de prepararse para lo desconocido, un momento que podría redefinir no solo su futuro, sino el de sus estudiantes. Miguel, el empresario tiene más en juego de lo que parece. Dicen que están observando a otros proyectos. Si no los impresionas, no solo perderás su interés, sino el respaldo que tanto necesitas, dijo Javier, sus palabras golpeando a Miguel como un puñetazo directo al estómago. La revelación lo dejó vacío, pero a la vez, encendió una chispa dentro de él. ¿Qué clase de líder sería si dejaba que el miedo definiera su camino? Decidió que esta era la oportunidad para decidir su enfoque no solo como educador, sino como innovador en su campo. Después de colgar, se dedicó a planear con intensidad. Su mente se llenaba de ideas que fusionaban técnicas mecánicas con enfoques pedagógicos revolucionarios. Sabía que debía crear no solo un programa, sino un movimiento. La idea de elaborar un plan que combinara la enseñanza práctica con desafíos creativos afluyó en su mente como agua fresca en el desierto. La noche se convirtió en testigo de sus horas implacables. Dibujó diagramas, escribió objetivos y pensó en cada uno de sus estudiantes. Desde Carmen, quien siempre había luchado para hacer que las piezas encajaran, hasta Luis, cuyo ingenio lo hacía destacar a pesar de su timidez. Cada uno era un ladrillo en la estructura que deseaba edificar, y Miguel estaba decidido a ser el arquitecto de su propio destino y el de ellos, viviendo en la delgada línea entre el optimismo y la ansiedad. Miguel se encontró ante un dilema crucial. ¿Debía arriesgarse a presentar un plan completamente nuevo ante el empresario? La posibilidad de fracaso latía en su mente, pero la idea de no intentarlo era aún más desalentadora. Sin embargo, esta no era solo una cuestión de la inversión monetaria, sino de algo más profundo, su propósito como educador. Al caer la noche, el agotamiento amenazaba con aplastarlo, pero su mente seguía en movimiento. Había momentos en los que el autocuestionamiento lo envolvía, planteándose continuamente si realmente podría ser el agente de cambio que tanto predicaba. Y si todos esos sueños que soñaba eran solo una construcción efímera hecha de ilusiones, Miguel sacudió sus dudas. Si había aprendido algo en su viaje, era que las respuestas más profundas a menudo yacían en el corazón de la vulnerabilidad. Decidió que no solo presentaría su plan, sino que lo haría de manera genuina.
Prepararía una narrativa que no solo mostrara su propuesta, sino que reflejara su pasión y la conexión personal con cada uno de sus estudiantes, creando un puente emocional entre ellos y los empresarios. Ese renovado enfoque le dio un nuevo impulso. La confianza comenzó a germinar dentro de él, empujándolo hacia adelante. Miguel se levantó, lleno de una adrenalina renovada, y se preparó para enfrentar el nuevo día que se avecinaba. Sin embargo, cuando su mente volvía a girar en torno a la presentación programada, un mensaje apareció en su teléfono. Era de Javier y en ese momento comprendió que no todo estaba bajo su control. Miguel, te están siguiendo muy de cerca a ti, a tu proyecto. El tiempo apremia. Esa advertencia lo sacudió. Una nueva presión se acumulaba, una ansiedad renovada lo invadió. Reconocía que este era el momento decisivo que podría marcar el rumbo de su vida. La pregunta era, ¿estaba verdaderamente preparado para las repercusiones? Decidió aferrarse no solo a su plan, sino a su esencia. La búsqueda de su propósito lo había llevado lejos, y ahora debía salir reforzado o entregado a lo incierto. Mientras se preparaba para enfrentar su mayor presentación, la incertidumbre le susurraba que esta podría ser su última oportunidad de transformar no solo su vida, sino la de aquellos que creía en él. Miguel cerró los ojos, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. ¿Sería capaz de convertir su idea en un nuevo paradigma en la industria? La respuesta lo esperaba, latente, justo en el horizonte. Miguel despertó antes del amanecer, con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo palpitando en su pecho. La luz tenue de la mañana se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente que invitaba a la reflexión. Era un nuevo día, una nueva oportunidad, y el peso del desafío se hacía cada vez más real. Su presentación no solo marcaba un hito personal, podía ser el gran cambio que transformaría la vida de sus alumnos. Mientras se preparaba, cada gesto cotidiano parecía cargado de significado. Elegía cuidadosamente su atuendo. Optó por una camisa que le recordaba su primer taller como docente, un símbolo de esos inicios humildes que lo habían llevado hasta ese momento crítico. Su elección no fue simplemente estética, era una reafirmación de su identidad, del propio camino recorrido. Ante el espejo, no solo estaba proyectando una imagen de profesionalismo, sino que se enfrentaba a sí mismo, recordando cuánto había luchado por estar aquí. Con cada sorbo de café, su mente giraba en torno a su plan. Visualizaba cada segmento de su presentación, imaginaba las reacciones del público, y ensayaba en voz alta. Había decidido que momentáneamente dejaría de lado sus temores. Las palabras fluían más fácilmente cuando se dejaba llevar por esa conexión emocional que había cultivado con sus estudiantes. Sabía que sus anhelos eran su base, su motor. Al llegar al lugar de la reunión, la tensión era palpable. Las paredes del auditorio estaban adornadas con logotipos y eslóganes de empresas influyentes en la industria. El contraste entre su universo y el de los empresarios era abrumador. Sin embargo, en lugar de sentirse intimidado, Miguel sintió una oleada de determinación. Este era su momento, una oportunidad de mostrar el valor de su trabajo. Un murmullo de voces lo rodeó. Su mente se centró. No podía permitirse distraerse. Recordó las historias de sus estudiantes, Carmen, con su lucha constante por encajar, Luis, cuya creatividad era su luz. Se imaginó hablando por ellos, dando vida a sus historias en cada palabra que pronunciara. Tenía que representar su esfuerzo, su perseverancia, y demostrar que su propuesta no solo era viable, sino necesaria. Después de escuchar la primera presentación, un enfoque tradicional y frío en el que solo se destacaba el retorno de la inversión, un escalofrío de duda recorrió su espalda. ¿Sería capaz de conectar su mensaje con las necesidades de los empresarios? Sin embargo, cuando le llegó su turno, la adrenalina lo invadió. Se plantó frente a ellos como un motor en marcha, y expuso su propuesta con una claridad y pasión inesperadas. Mientras hablaba, comenzó a sentir que no solo presentaba un proyecto, sino que estaba compartiendo su visión, sus deseos más profundos por la educación. Las diapositivas en su presentación se convirtieron en un telón de fondo para sus palabras. Al mencionar a cada uno de sus estudiantes, sus historias cobraron vida, empapadas de sudor y esfuerzo. A medida que sus palabras resonaban en la sala, el espacio comenzó a llenarse de un ambiente nuevo,
uno que convergía en empatía. Al finalizar su presentación, el silencio en la sala fue ensordecedor. Miguel se sintió vulnerable, el eco de su voz seguía vibrando en sus oídos. Las miradas de los empresarios se centraron en él, y ese momento se estiró como un chicle bajo la presión de sus expectativas. Fue entonces cuando notó un leve movimiento en uno de los rincones, un empresario se inclinó hacia su compañero y murmuró algo. La tensión volvió a apoderarse de él, y una nueva oleada de inseguridad lo invadió. Había puesto su esencia en esa entrega, pero, ¿sería suficiente? La pregunta lo asfixiaba mientras una de las figuras más influyentes del grupo comenzó a hablar y su atención se centró en Miguel. ¿Cómo garantizará que su propuesta no solo respete la inversión, sino que impacte en la calidad educativa? Miguel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Era su oportunidad para abordar la crítica, pero el miedo a la exposición se arrastraba por su mente. ¿Estaba realmente listo para las consecuencias de su vulnerabilidad? El momento no parecía ser un cierre, sino más bien el principio de un nuevo desafío. Su voz tembló, pero al mismo tiempo, liberó una oleada de recuerdos y motivaciones. La respuesta, aunque incierta, entrelazaba su futuro con ese presente. La lucha por su propósito aún no había terminado, de hecho, parecía cobrar un nuevo sentido en ese instante. Ante el imprevisible giro, Miguel exhaló fuertemente, tomando el control. Es más que cifras, es un sueño que necesita respaldo. Y ese sueño comienza aquí. Atrapado en esa intensidad, sentía que el desenlace estaba más cerca, pero las posibilidades se mantenían inexplicablemente abiertas. La mirada del empresario indicaba que la conversación apenas comenzaba. Las preguntas que fueran a surgir determinarían no solo el camino inmediato, sino su propio destino en esta nueva travesía. ¿Podría Miguel convertir ese momento de incertidumbre en un motor real de cambio? Las respuestas, susurradas por el eco de su propia pasión, esperaban ser forjadas en el fuego de la confrontación. A medida que el eco de su declaración se apagaba, las miradas en el auditorio se intensificaban. Miguel sintió que la sala se había vuelto un campo de batalla, lleno de preguntas que se agolpaban en su mente. Cada palabra que él había pronunciado, cada historia que había compartido, ahora dependía de cómo esos empresarios interpretarían su valor. Estaba forjando una muralla de emociones a su alrededor, a la vez que deseaba romperla para mostrar el verdadero potencial de su propuesta. Sin embargo, la voz del empresario que le había hecho la pregunta resonaba en su cabeza como un tambor. ¿Cómo garantizará que su propuesta no solo respete la inversión, sino que impacte en la calidad educativa? Miguel sabía que esa era la esencia de su misión, pero enfrentar el desafío requería más que solo reflexiones abstractas. Era hora de demostrar, sin lugar a dudas, que su enfoque era equilibrado y sostenible. Tomando una respiración profunda, sintió la adrenalina fluir por sus venas. Era un momento definitorio, una oportunidad para que su auténtico yo brillara. El éxito de la educación, comenzó, no solo se mide en cifras. Se mide en vidas transformadas. Mi propuesta asegura que cada alumno no solo adquiera conocimiento, sino que también desarrolle habilidades que lo preparen para el futuro. Su voz, antes titubeante, ahora sonaba firme y clara. Al pronunciar aquellas palabras, Miguel no solo buscaba defender su proyecto, sino redefinir su papel como educador. Cada cifra que mencionaba se entrelazaba con testimonios de estudiantes, de momentos en los cuales había visto el cambio reflejado en sus ojos. La idea de que su propuesta podría llegar a ser una herramienta real en la vida de sus estudiantes se volvía cada vez más potente. Comenzaba a visualizar ese futuro, y esa perspectiva renovó su energía. La mirada del empresario permanecía fija, evaluativa, mientras otros asistentes comenzaban a murmurar entre ellos. Miguel tomó ese feedback como un buen presagio, había logrado despertar interés. Con determinación, continuó con ejemplos específicos de cómo su enfoque había impactado a otros estudiantes. Había datos, claro, pero siempre enmarcados en el contexto humano, porque sabía que los números bien utilizados podían convertirse en historias que resonaban profundamente. Al culminar su exposición, sus palabras no solo eran datos estadísticos, sino que constituían un llamado a la acción. Su energía se transmitía a los empresarios, algunos de los cuales se habían inclinado hacia adelante en sus asientos, como si estuvieran receptivos y listos para comprometerse.
El silencio que había sentido antes se sentía diferente ahora, impregnado de un aire de posibilidad, pero una voz resonó nuevamente, esta vez desde un lugar más al fondo. ¿Y qué hace pensar que tú, como educador, tienes la capacidad de emprender un proyecto de esta magnitud? La desconfianza era clara, un golpe inesperado que lo hizo tambalear momentáneamente. Era un ataque directo a su credibilidad, a su propio ser, a todo lo que había construido con esfuerzo. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar, Miguel sintió como la determinación se reavivaba en su interior. Había trabajado demasiado para permitir que una sola pregunta destrozara su coraje. Sabía que la vulnerabilidad también era una fortaleza y decidió abrirse por completo. No tengo todas las respuestas, es cierto. Pero lo que he aprendido es que la verdadera educación se construye desde un lugar de pasión y compromiso. Soy el primero en reconocer que no tengo experiencia como empresario, pero estoy dispuesto a aprender, a colaborar y a ofrecer un enfoque fresco. La sala pareció contener la respiración nuevamente. Esa sinceridad fue un espejo de su propia lucha, un reflejo de todos los sacrificios que había hecho. El verdadero poder de esta propuesta no reside solo en mí, reside en cada estudiante que cree en sí mismo y que ha atravesado desafíos para llegar a donde está, concluyó. A medida que terminó, el sonido de un aplauso inesperado estalló desde alguna parte de la sala. La conexión se sentía tangible, pero el murmullo de los empresarios aún no se disipaba. Miguel esperaba que el camino hacia la aceptación fuese claro, pero sabía que la confrontación no había terminado. La ruta hacia el cambio era su misión, pero ahora sentía que realmente estaba comenzando un viaje que iba más allá de su propia valía. Era una lucha por todos aquellos que como él, habían soñado con algo más. Mientras las conversaciones continuaban, el dilema persistía en su mente, ¿sería capaz de forjar una alianza que no solo impactara su vida, sino también la de cada uno de sus estudiantes? Con esas preguntas ardiendo en su interior, Miguel sintió que el desafío era no rendirse ante la adversidad, sino encontrar la fuerza en la unión de sus intenciones. Sin embargo, la mirada crítica de aquellos empresarios lo acechaba, y una sensación poderosa le decía que la verdadera respuesta a su anhelo de transformación aún estaba por descubrirse. Él sabía que el próximo paso podría definir no solo su futuro profesional, sino también la vida de sus estudiantes. ¿Cómo canalizaría esa incertidumbre en un resultado edificante? La respuesta se hacía indispensable y la tensión se acumulaba, preparando el escenario para la próxima confrontación. La vida de Miguel había dado un giro monumental. Había pasado de ser un mecánico del que solo se esperaba que reparara autos a convertirse en un referente para la innovación en la educación técnica. Con cada paso que daba, ya no sentía el peso de la duda, sino la energía de la oportunidad transformándose en misión. Durante semanas luego de su presentación, Miguel trabajó incansablemente, no solo apoyándose en su conocimiento técnico, sino también en su capacidad para conectar con sus alumnos, brindándoles un espacio seguro donde pudieran explorar, crecer y, sobre todo, soñar. El primer curso que lanzó fue un éxito rotundo. Las inscripciones superaron sus expectativas, chicos que llegaban con rostros apagados, ansiosos por encontrar su lugar en el mundo, comenzaron a sonreír y a hablar de sus aspiraciones. Miguel no solo les enseñaba mecánica, sino que les transmitía su propia historia, su lucha, y así, en cada sesión, un nuevo vínculo se formaba. La energía en el aula era palpable, un crisol de ideas y esperanzas que se fusionaban continuamente, donde cada alumno veía en sus propias marcas de grasa en las manos, no solo un esfuerzo, sino también un símbolo de su valía. La transformación de Miguel fue también de adentro hacia afuera. No solo se convirtió en un educador, sino en un mentor que podía enfrentar cualquier crítica. Con el tiempo se convirtió en un orador reconocido, invitado a conferencias para hablar sobre educación inclusiva y el poder de la experiencia vivida. Cada vez que se subía al escenario, veía en la mirada de su madre la aprobación que tanto había anhelado. Su visión de un cambio real en la educación no solo era validada por sus estudiantes, sino también por aquellos que en un momento dudaron de él. Meses después, recibió una invitación de una organización sin fines de lucro que buscaba honrar a líderes en la comunidad que estaban haciendo la diferencia. Miguel asistió al evento, nervioso pero emocionado. Al recibir el reconocimiento,
recordó la voz de sus detractores y cómo cada obstáculo se había transformado en una lección que le había permitido crecer. Hoy, no solo soy un mecánico. Soy un educador, un innovador, pronunció con firmeza mientras sostenía su trofeo. Quiero dedicar este reconocimiento a todos mis estudiantes. Cada uno de ustedes es capaz de superar cualquier barrera que se les presente. Sueñen en grande, porque ustedes tienen el poder de cambiar el mundo. La sala estalló en aplausos, pero lo más importante era que, al mirar hacia el fondo, Miguel vio a Valentina sonriendo. La misma Valentina que lo había retado, cuya chispa de esperanza había encendido su fuego interno. Recordó que el sueño que él imaginaba una vez inalcanzable se había convertido en una realidad enriquecedora, marcada por el empoderamiento de otros. Así, Miguel alcanzó un logro personal específico. No solo construyó un curso que transformó vidas, sino que se estableció como un referente de cambio en el ámbito educativo, superando las etiquetas que le habían puesto, de un simple mecánico a un líder visionario. Se sintió más que satisfecho. Sentía una profunda realización al ser un catalizador del cambio en su comunidad. Ahora, con una confianza sólida y competencias reconocidas, Miguel no solo había alterado el rumbo de su vida, sino que también había sembrado las semillas para un futuro brillante en los jóvenes a quienes enseñaba, un futuro donde cada uno podía soñar y, sobre todo, alcanzar sus sueños. Miguel había comprendido que su viaje apenas comenzaba. Había conquistado sus miedos, derribado muros y despertado el potencial que habitaba en él. La valentía de un mecánico había evolucionado en la de un innovador que continuaría desafiando las limitaciones de su entorno. Así que, si tú también sientes que tu historia necesita ser escrita, no esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre esta increíble transformación. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.